Esto es Locos por el SaaS, un podcast de tecnología y negocios para solucionar problemas reales desde la experiencia de sus locutores, Pablo, Cris y Félix. Invitados: Eugenio Cisternas y Rafael Donoso, cofundadores de Soy Focus. Agradecemos a nuestros auspiciadores, Doomint, Zapping. Síguenos en nuestras redes. Hola a todos, ¿cómo están? Hola Cris. Hola Pablo. ¿Qué tal? Hola Félix. ¿No está Félix? ¿Cómo no está Félix? ¿No está Félix? ¿Dónde está Félix? La gente que nos está escuchando no cacha que en verdad no está Félix. ¿Qué pasó con Félix? No queremos contar mucho, pero se va el podcast. Se va el podcast. Y para los que nos están viendo, cambió de cara en realidad. Claro, ya lo reemplazamos ya. Ya rápido. Pasamos rápidamente, tenemos una nueva persona fija y tenemos un invitado también hoy día. Vamos a estar presentando, pero bueno, sí. Se hizo un casting. Sí. Esto es el casting. Partimos el casting. Hoy día el primer capítulo de casting para reemplazar a Félix. No vamos a entrar en mayores detalles. Tuvimos ahí un encontrón con el último capítulo, un par de preguntas complejas, su respuesta. Sí. Nos hicieron cuestionarnos mucho. Exacto. Varias cosas. Y eso terminó en esto, así que... No, bueno, está de luna de miel. Saludos Félix. Saludos para Félix ahí que está Disfrutando. De su luna de miel. Que salga de Slack. Claro. Sal de Slack, hombre. Dijo que lo había borrado. Dijo que lo había borrado. Sí. Y lo vi escribiendo por Slack. No escribió por WhatsApp. No, WhatsApp fue. No, Lo hackearon. Pero después lo vi y escribió una cuestión por Slack. Ah, se aguantó entonces. Se aguantó, lo volví a instalar. Lo volvió a instalar. Trajólico. Dios mío. Ya. Bueno, y dado eso, hoy día tenemos dos invitados. Un capítulo distinto, entretenido. Con nosotros, los cofundadores de Soy Focus, Eugenio y Rafael. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Felices de estar acá. Sí, un honor aquí estar En el casting. en este castigado podcast. Bueno, es un podcast prestigiado. En realidad, igual es bien de nicho, pero hay harto público. Así que, ¿ustedes lo habían escuchado? Sí. Bien. Varias veces. De hecho, vienen con las tareas hechas. Tengo entendido. Es de mis recomendaciones de YouTube. Claro. Me aparece Bien. continuamente. Interesante. Oye, cuéntanos un poco, que para nosotros es bien entretenido tenerlos de invitados a ustedes, porque por lo general cuestan ver SaaS enfocados, por lo menos en Chile, al B2C. O nosotros estamos mucho más metidos en el B2B, es lo que nos toca ver a nosotros en el día a día. Cuesta generar como realmente algo rentable, ventas en el B2C. En el B2B es un poquito más fácil partir. Creo que eso es como algo que ocurre sobre todo en la región en Chile. En su experiencia, me imagino que fue igual de difícil tirarse hacia un B2C. Y por eso es bien interesante. Y expliquémosle un poquito a quienes nos escuchan qué hace Soy Focus también, Exacto, como sí. contexto para que nos expliquen después ahí cómo ha sido esa incursión en el mundo B2C. Que es algo que yo y Pablo al menos y Félix también siempre hemos tenido como ganas de meternos ahí. Es entretenido, pero es difícil. Es difícil, Claro, ¿no? difícil. ¿Cierto? Cuesta. No sé, partís tú, parto yo, no. Aquí no. No, acá nos vamos a pisar todo el rato. Está mal el casting. Básicamente, a ver, Soy Focus, y parto yo contando de qué es lo que hacemos. Ya es una app, una plataforma web a través de la cual cualquier persona, sin importar el tamaño de su bolsillo o su conocimiento financiero, puede invertir de forma óptima. Ese es un poquito lo que hacemos. Por atrás somos una administradora de fondos regulada, igual como una administradora bancaria gigantesca, con todo lo que eso implica. Somos una empresa B, tenemos una serie de cosas que a la larga apuntan a darle seguridad a un B2C, a la larga, que una persona que no tiene idea de quiénes somos nosotros para poder invertir. ¿Ya? Entonces tenemos toda una pata atrás, pero somos una plataforma a través de la cual cualquier persona puede invertir óptimamente. Y nosotros veníamos del mundo del B2B. O sea, toda nuestra vida profesional fue, qué sé yo, asesorando a grandes clientes, a grandes institucionales. En el mundo de las inversiones. En el mundo de las inversiones. Ya. O sea, toda nuestra experiencia es en bancos de inversiones, etcétera. Y llega un punto donde, y aquí es donde nacen las cosas, y es como
se generan ciertas conversaciones. O sea, para que surja un emprendimiento tienen que más o menos haber cabezas que están en la misma frecuencia y que quieran hacer lo mismo. Digamos, probablemente el mismo caso de ustedes con Félix. Y es lo que nos pasó. Tuvimos una conversación con Eugenio y con Francisco y sabéis que ya estamos aburridos del B. Porque en el sí no hay nada. ¿Esto qué año fue más o menos esta conversa? 2018. Era incipiente estos temas de, claro, SaaS financieros, sí, po. Entonces no había nada para que las personas puedan invertir. Era una conversa recurrente en, qué sé yo, en asados con los amigos. Oye, tú que estás metido en esta cuestión de las inversiones, qué sé yo, me llegó un bono o ¿qué hago con la plata? Y uno empezaba a hacer gimnasia para tratar de no responder muy directamente la pregunta porque creíamos que habían malas alternativas. Era un problema que nosotros teníamos también como ejecutivos de la industria, con mucha experiencia en esto, para personas de patrimonios medios. No había mucho, nada, claro. No hay nada, y en general las alternativas que habían eran malas, caras, nadie te ayudaba, nadie te contestaba el teléfono. O sea, Realmente era como el ejecutivo del banco que le preguntaba y que le llegaba un memo el día de la mañana y recomendamos esto hoy día. Era casi así. Hay una labor también como bien social, no sé si tiene que ver con el hecho de ser empresario o no, pero de la industria y de todos los actores que están generando esto, que tiene que ver con quizá, claro, hay personas que tienen un patrimonio medio o tienen algunas lucas ahorradas, pero también como educar hacia el ahorro, hacia la inversión, que no había una cultura de eso. O sea, se hizo famoso, ¿cómo se llama este TikToker? El Francisco Ackerman en su momento, como con ese discurso, pero creo que a partir de ahí como que ha ocurrido algo bien bueno de cara como a las personas de entender la importancia, la relevancia de lo que se puede hacer y que existan alternativas para poder hacerlo y bien. Y rápido y cómodo y desde tu casa, Claro. sentado en el sillón un día sábado, ¿no? no, totalmente. Entonces, de nuevo, o sea, esto, y yo creo que muchos de los emprendimientos surgen de problemas que tiene uno mismo. Y después te empezás a dar cuenta que parece que no estoy tan solo en esto, Claro. que es un dolor de más personas. Y sí, pues nos tiramos a la locura de irnos al B2C. Oye, en un negocio que es difícil. Quiero entrar a esa locura porque el caso de ustedes es bien entretenido en el sentido de que, y para la gente que nos escucha, muchas veces no son emprendedores necesariamente, y de hecho... Y acá no son devs tampoco, exacto. ¿cierto? Otro súper buen punto. Sí, po. ¿Cómo dos personas con... Cada vez más de. Pero, No quiero equivocarme en las palabras porque con responsabilidades, familia, cierta recorrido, experiencia, deciden pegarse el salto. ¿No? Deciden pegarse el salto a emprender con el riesgo que eso conlleva muchas veces. Y hoy día uno ve, el otro día vi en LinkedIn un cabro como de 17 años que se juntó con el de Bambi como que es emprendedor y que emprendía como desde los 14, 15. O sea, como que cuando eres chico es fácil emprender, pero cuando tenés hijos, tenés familia, tenés responsabilidades, me imagino que debe ser difícil esa decisión. No, fue un tema grande, obviamente. En la personal, yo siempre quise emprender, ¿ya? Pero yo salí a la universidad con 2 hijos. Partimos mal. ¿Cómo se llamaba nuestro tu primer socio? Po? Que en el fondo quería emprender. Galo. Un saludo para Sí, Galo, saludos para Galo. Sí, sí. que quizás está escuchando. Pero eso es la mitad que Eugenio. Claro, pero en el fondo quería emprender, pero tenía un hijo. Sí, y claro, el costo es muy alto. Eso. O sea, las prioridades son otras y claramente es complejo. No, yo siempre intenté estudiar lo que estudié porque quería hacer una empresa, generar valor a la sociedad a través de... Y nada, en su minuto llegué a pagar pañales, jardín y bla, bla, bla. Así que nada, pues me puse a trabajar dije, ¿cómo puedo subir muy rápido? Banco de inversión, vamos allá. Y en eso mi primer compañero de pega fue Rafa. Se conocieron en la pega. Ya. El primer día de pega yo llego, me siento al lado de Rafa, que llevaba, no sé, un tiempo ya antes. Así que ahí nos hicimos amigos y ahí empezamos a hacer cosas juntos. Ya, perfecto. Pero básicamente... Después de mucho tiempo, ya que yo siempre quise emprender, cada vez era más difícil tomar la decisión. Yo 5 hijos tengo el día de hoy, cuando decidí emprender ya tenía 5. Y claramente esa mochila pesa para tomar este tipo de decisiones, pero nada, súper convencido de hacerlo. O sea, habíais detectado el dolor
con el Rafa, como comentaba hace un rato, era algo que ustedes podían palparlo, lo vivían, por así decirlo, lo validaban al menos conceptualmente. Pero de todas maneras, igual considero que es una decisión bien compleja, sobre todo siendo, o lo que querían atacar era una problemática del V2C, que tú bien dijiste, Rafa, es más complejo, porque en el V2B tú podías empezar a construir algo y podías empezar Con un cliente que un te cliente con un ticket de $1.500, $2.000 mensuales, es un super ticket obviamente, pero podías hacerlo, ¿cachai? Pero en el V2C, desde el día 1 apuntáis a volumen, po. Entonces echáis a andar la máquina y son meses y meses y meses de quemar plata, me imagino, y tuvieron que levantar capital, no sé, ahí nos pueden contar. Echaron a andar esta máquina. El tercer socio, Francisco, si no me equivoco. Francisco. ¿Él es el CTO hoy en día? No, el CIO. El CIO. De las inversiones. ¿Cómo hicieron la parte tecnológica de esto? Es bien dura la decisión. Son dudas que a mí me llega de gente todos los días. Claro. Que en el fondo es cómo lográis, sin tener ese background técnico, emprender y cómo partí esta idea y sobre todo en la época que estaban. Po. O sea, la primera persona que se incorporó al equipo después de los 3 fue el CTO. ¿Ya? Pero tuvieron que levantar lucas para poder contratarlo. Tuvimos que levantar lucas para un montón de cosas, porque no es llegar y administrar plata de personas. Bueno, claro, tú tienes que sacar una licencia que te la da la Comisión para el Mercado Financiero en Chile. Para tener esa licencia, lo que tú necesitas es dejar una cantidad de plata como garantía, ¿o no? Patrimonio mínimo. Necesitas tener un patrimonio mínimo que no lo puedes tocar y que nunca puede bajar de ese número. Es un depósito a plazo. Que hoy día en Chile son 10.000 UF. Entonces tú tenés que tener, para empezar a conversar, tenés que tener 10.000 UF para dejar estos 90 millones ahí estacionados en el banco, que obviamente no los teníamos. Claro. Y tuvimos que salir a levantarlo. Y por sobre eso, sí, pues necesitáis el capital de trabajo para empezar a remar, porque claro, uno podía contar con los dedos de una mano los asados en los que habían amigos, en los que te preguntaban dónde invertir la plata, pero si yo empezaba a sumar no los asados, no llegaba para ni una parte. Entonces, sí, pues, y ahí empezó una travesía por el desierto que terminamos lanzando la aplicación. ¿Cuál crees que es la peor fecha de los últimos 6 años para lanzar un negocio en Chile? Ahí iba a haber sido, ¿no? El 18 de octubre del 2019 nosotros lanzamos nuestra aplicación. La subimos al aire. Un día antes. El día. Es el día. A las 8:27 de la noche. O sea, se estaba quemando el edificio en el Después de 1 año y medio de preparación, de armar todo, licencia regulatoria, con idas, vueltas, contratar el equipo. Ese día era el día teníamos todo listo con publicidad en los paraderos de micro, con... Los paraderos de micro. O sea, los paraderos de micro rompiendo la publicidad. Sí. Oh, todo se bajó, evidentemente. claro. O sea, No, fue... ese fin de semana. Lo voy a hacer otro día. Notable. O sea, ahí cuando uno dice que emprender es difícil y que hay que, no sé, subir montaña, esa fue una... Y ahí uno se hace todo tipo de cuestionamientos. Uno dice, pero ¿cómo puedo estar tan desenchufado de la realidad para estar lanzando una app de inversiones en un momento Sobre todo donde la sociedad chilena se está quebrando? Claro. O sea... ¿Y qué hicieron ahí? ¿Se empezaron a cuestionar? Hasta ese minuto ustedes estaban full time ya operando. Sí. Ya. medio full time. Un año y medio. Yo no sé qué hicimos. Yo tengo como unos borrones ahí. ¿No? Después viene la pandemia más encima, ¿no? Enganchando con qué es lo que nos pasó también. Ya, vimos que había este quiebre social y bla, 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 pero lo que tú decías antes. Acá hay una beta social relevante. Nosotros nacimos como empresa B, fuimos empresa B pendiente cuando nacimos, y después empresa B certificada y bla, 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 porque veíamos que había una importancia en entregar herramientas para que la gente de a pie, común y corriente, la señora Juanita, que nunca en su vida nadie le ayudó a invertir, que pueda invertir de forma óptima. Y había una pata ahí que hacía resonancia, y te diría que todo el tiempo que vino después de eso, cuando ya pasó todo este ruido inicial que fue que no había nada, que nadie no pensara en el estallido y nada más, pero pasó ese tiempo inicial y nos empezó a ir muy muy bien.
¿ya? O sea, empezamos a sacar la cabeza y esto empezó a resonar y la gente le empezó a hacer mucho sentido esta plataforma que tenía costos justos, que era para cualquier persona, que era simple, y eso empezó a ¿Cómo trabajaron ahí la difusión, Eugenio? Porque ya, hablaban recién que estaban en los paraderos de micro, o sea, tuvieron o pensaron en alguna campaña de difusión en la calle o en otro tipo de soporte, ¿cierto? Pero posterior al estallido llegó la pandemia, pues, estaban todos encerrados. Entonces, ¿cómo fue esa estrategia para que les haya ido tan bien? Como dices tú, ¿qué hicieron ahí? ¿Fue plenamente online? ¿Fue word of mouth? ¿Cómo fueron construyendo esta base de... Necesitan miles de, obviamente, clientes que estén invirtiendo en SoyFocus para que se mantenga el negocio, pues? O sea, lo intentamos todo. Y Claro, cuando es bien. todo, es todo. O sea, hasta tuvimos comerciales en la tele, qué sé yo, en un debate presidencial. ¿Ah, sí? Sí. Que nos costó una fortuna, no lo podía hacer ni Imagino. cama. Pero, no sé, de a poco tú te vas... es evidente que con los 5 amigos de los asados no parábamos esta cosa. Entonces, que necesitamos llegar y armar una cierta masa crítica para que después se produjera el boca a boca, el word of mouth. Así es, claro. Y no tenías, y partiste sin una base de usuarios. O sea, teníamos 200, Claro. qué sé yo. Y que te ponen, los al primeros principio te ponen primeros- fichitas chicas también. Y te pone- Tampoco te van a pasar todo su patrimonio. Y son las familias y amigos, digamos, que es como lo mismo. O sea, nuestro negocio vive de levantar plata en 2 frentes. Para el negocio, Claro. y el negocio vive de levantar plata. O sea, que es que personas confíen en ti para invertir sus ahorros, y que tú ojalá se los multipliques. Partimos mucho haciendo PR, prensa. Estas cosas eran bastante novedosas por allá por el 2019, 2020. Empezaron a aparecer varios actores que yo creo que eso como que demuestra El dolor que existía. Exactamente. Totalmente. Entonces, claro, empieza a haber competencia. Entonces, bueno, acá hay un espacio no cubierto. Un poco como decíamos con Eugenio, de que estábamos... o esta perplejidad, digamos, del fin de semana del 18 de octubre, que nosotros decíamos, estamos, o sea, totalmente fuera del tiesto. Después te empezás a dar cuenta que no tanto, porque las personas estaban cuestionando a las instituciones más tradicionales y que había espacio para que surgieran instituciones nuevas, más independientes, con otro aire, y con otra forma de hacer las cosas. Y nada, yo creo que los esfuerzos se empiezan a componer sobre sí mismos. Yo creo que eso es uno de los aprendizajes del B2C, que parte lento. Y de las inversiones, lo compuesto, el interés compuesto. Pero se empiezan a componer sobre sí mismas. Hoy día nuestro principal fuente de nuevos clientes es que los clientes hablan y le hablan a sus amigos de nuestra aplicación y estas mismas conversaciones que nosotros teníamos en nuestros asados, hay varias conversaciones en muchos asados de personas que hoy día no conocemos, y que le están recomendando nuestra plataforma a sus amigos. Hoy día ya con mucho más track record, este año salimos elegidos, qué sé yo, por los últimos 5 años por el Mercurio como la mejor AGF para personas en Chile, en nuestra categoría de fondo, lo que nos tiene súper ¿Y en base a qué criterio es ese ranking? la combinación de riesgo-retorno. 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 Perfecto. O sea, sus fondos están Nuestro fondo performando... tiene la mejor combinación riesgo-retorno ¿Sí? de Chile. Sí. Mira, bueno, hay un Sí. punto más adelante que queríamos hablar de mercados también, cómo están hoy en día con ustedes, pero no sé si mejor tocarlo más adelante en el podcast. Pero nada, o sea, hoy día ese crecimiento es más orgánico y es más natural y es algo que a nosotros nos gusta mantenernos haciendo, porque en el B2C te podéis gastar la plata que queráis. Claro, es un pozo sin fondo, ¿sabes? Sí, ¿Cierto? un pozo sin fondo. Entonces, ¿cómo lo haces para que sea de forma razonable, prudente? Oye, como comentamos antes, como el tema de la competencia, creo que me gustaría detenerme en ese punto en particular, porque efectivamente hay harto actor hoy día dando vuelta, pero como en algún minuto, y siempre lo comentamos, estuvo Nico Chea acá y siempre me quedó marcada una frase que él dijo, como mi competencia es
la falta de acceso a capital de Cumplo, de las pymes, las empresas. Como más allá de que haya muchos actores financiando, hay un dolor que es mayor, que es lo que tú estás solucionando y que como que querés competirle a eso en el fondo. ¿Cómo ha sido el llevar eso dentro del día a día? Muchas veces como, sobre todo también en el caso de ustedes en particular, con inversiones grandes y anuncios bien pomposos que pueden aparecer en la prensa, como ir manejando esa ansiedad y ir entendiendo, por otro lado, que efectivamente es muy sano, muy bueno, que exista esta competencia, que demuestra que hay como agua en la piscina y que hay un dolor real, algo que están resolviendo y cómo lo han llevado en todo este tiempo. Nosotros yo creo que nos pasa similar a lo que decía Nico, porque hay mucha gente que no ahorra o que, no sé, por ejemplo, ahorra para su jubilación en un depósito a plazo. Claro. Son cosas que son una aberración financiera. Sí, O sea, no tiene ningún sentido tú pensar en no quiero perder ningún día ni un peso, pero que va a rentar muchísimo menos que otro tipo de instrumentos que son los óptimos para el largo plazo. Entonces, nuestra competencia principal es cómo informar y cómo hacer que las personas empiecen a ahorrar. Nos pasa mucho que, amigos nuestros, cercanos, profesionales, nos decían, tenía capacidad de ahorro y mi plata la tenía en mi cuenta corriente durante 24 meses. Claro. 2 años sin hacer nada. Y eso es lo primero, es cómo atacar a llegar a influir en la gente, porque esto es algo que la verdad es que para todo el mundo es súper aburrido. Ponerte a pensar en, oye, tengo que invertir mi plata, ya lo miráis. Yo lo encuentro entretenido, pero claro, para el general... Muchas veces la gente la palabra inversión conlleva riesgo y la gente tiene que ese riesgo por lo general o en el promedio es alto en su concepción. Claro. Y no sé si saben que la inversión hay de bajo riesgo desde UNDAP, obviamente, pero hay fondos mutuos que son de bajo riesgo y eso ustedes en su app lo hacen muy bien. Pues traducen, por así decirlo, algo en donde la gente no elige el fondo con un nombre de apellido el fondo, que nadie entiende nada de esas cosas, el fondo, el banquito, BSI, sí, ustedes lo ponen como conservador, bajo riesgo, moderado, alto, cosa que la gente pueda, en base a un lenguaje natural común, entender y depositar lo que decías tú, pues la confianza en eso, sabiendo cuál es el propósito de ese fondo. No, y lo otro que pasaba, y también tenemos muchas historias de este tipo, es que, qué sé yo, personas leían en el diario que no eran tan cercanas, pero que cacharon lo que nosotros estábamos haciendo y hoy tengo una plata ahí, pero sorry, es muy poca plata. Eso, claro. Entonces, yo dije, pero no importa, si esta cuestión podía ser de 5 lucas. Ya, qué bueno. Así que, y terminaban pasando un cheque por 20 millones de pesos. y consideran que 20 millones era poco para meterse en este mundo. La gente se siente como sucia, indigna por tener 20 millones de pesos. Que 20 millones de pesos en el contexto de Chile es una tonelada de plata. Claro. ¿Cachai? Claro. Probablemente para los gringos $20 mil no es nada, pero aquí 20 millones de pesos... Se auto-excluía con eso, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo bajáis esa barrera mental de las personas que tú dices, ¿sabéis qué? Para empezar a hacer esta cuestión, lo mínimo que tengo que tener son... No tengo idea cuál era la barrera que tenía esa persona en su cabeza. Claro. 50 palos, 100 palos, no sé. Entonces, ahí hay un espacio grande y que sigue existiendo. Sigue estando. Yo creo que hoy día hoy día nosotros somos chicos en el contexto de la industria. Es una industria que principalmente está dominada por los tradicionales, donde los tradicionales tienen el 98% del mercado. Pero eso en volumen. En volumen. Y en términos de cantidad de usuarios, porque quizá... en cantidad de usuarios nosotros tenemos más que el promedio más que el stock de activos bajo administración que tenemos. O sea, no sé cuánto tenemos en términos de participación de usuarios, pero es más que un 2, digamos. Las plataformas digitales tienen más que un 2, deben tener como un 15% de la industria. Las plataformas tienen hoy día entre todas como un 2 del volumen administrado pero como más de un 10, 15 de los usuarios. Porque al final yo creo que igual eso es parte de un poco el foco y el nicho como lo están atacando, como ir a atacar esta cola larga de 5 mil pesos, como
quizá el norte, acá puedo estar equivocado, pero quizá el norte para usted y como yendo a ese punto como más de cuál es lo que quieren resolver, es apuntar a ese N de cantidad de personas más que al volumen administrado. Totalmente. Va en línea como con el propósito, por así decirlo. Sí, absolutamente. ¿Qué tan importante es ese propósito en el día a día cuando toman esas decisiones? Como, porque a nosotros nos pasa harto. Oye, pero no sé, pues hagamos algo para un institucional o algo aquí que nos están ofreciendo y le vamos a meter el doble de administración, pero vamos a estar dejando de lado a las personas, que es lo que es como ese propósito que teníamos originalmente. ¿Cómo se maneja eso? O sea, dale, yo hablo mucho. Yo creo que nosotros construimos esta plataforma pensado en que nos dé lo mismo atender al cliente grande que al cliente chico. Está como construido, pensado para eso. Entonces, cobramos en todos los fondos lo mismo, ¿ya? Y está todo automatizado. Entonces, nosotros cuando teníamos, no sé, al principio y teníamos 20 operaciones en un día, o ahora que tenemos miles de operaciones en un día, no hay ninguna diferencia en el equipo de operaciones. Está todo automatizado. Un cliente que me deposita, que tiene con nosotros 300 millones de pesos, o uno que tiene 3.000 pesos, la verdad es que todo se automatiza. Entonces no nos sale más costoso ir a atender a ese cliente y por lo tanto apuntamos justamente a darle un servicio. Y nos hemos aliado con partners para poder llegar porque comercialmente sí, obviamente es más difícil llegar a la señora Juanita, a una persona que tiene poquito ahorro, es mucho más costoso llegar. Y nos hemos aliado con partners para poder hacerlo y tenemos a muchas personas que nunca en su vida han ahorrado, que nunca en su vida, que esta es la primera vez que tienen una experiencia de inversión y que mucha gente me cambió la vida. O sea, yo ahora veo distinto la forma en la cual manejo mi plata, me ordené y eso es bien rico, o sea, es bien potente y va en línea con el propósito. ¿Y esos partners como quiénes son? ¿Cómo que te ayudan a llegar a este volumen de gente? Un ejemplo, Hoy día banco no puede ser. Hoy día tenemos una alianza con la Caja Los Andes. Ah, perfecto. Ya. La Caja Los Andes, la caja de compensación más grande de Chile. Y nosotros somos la solución de ahorro de sus clientes. Perfecto. Y que ha sido una súper buena alianza en el sentido de que combina las dos cosas. Cómo tú no pierdes O sea, primero tú estás tratando de armar un negocio y ese negocio tiene que ser rentable y tenéis que... El costo de adquirir clientes nuevos tiene que ir bajando y en fin, y todas las métricas que uno puede tener para que el negocio sea económicamente sustentable. Pero está la combinación del propósito. Entonces, ¿cómo llegas a esos clientes chicos? Y ahí un poco lo que decía. De la forma más o menos costosa posible. Claro. Entonces ahí es lo que hicimos con la caja y que yo creo que es una experiencia que en algún minuto yo creo que da para caso estudio, porque hoy día hay miles de personas que en la Caja Los Andes contratan y que son personas que no tienen grandes ingresos y contratan del orden de, o sea, ahorros fijos por el orden de 5% de su sueldo, de su ingreso. ¿Sí? Ya. Es brutal. Es brutal. Planilla, o sea, como automáticamente se va para allá, como la PB. Y eso es, uno piensa en gente con sueldos altos, cuesta ahorrar el 5% del sueldo. ¿Ya? Y esto es personas que tienen sueldos bajos, o sea, entre 500.000 y un millón de pesos al... Claro, que llegar a fin de mes es muy complicado. Muy complicado. Claro. Y que ahorran 30, 40, 50 mil pesos en ese formato. Entonces, es bien bonito por el lado del propósito, o sea, de lograr ese objetivo. Oye, encuentro súper interesante esta alianza, porque nosotros hemos tenido varios capítulos que hemos hablado de las alianzas y de que uno generalmente se acerca a la contraparte con una intención, con un propósito de llegar a más, en el caso de ustedes, más gente, nosotros a más leads o con una oferta de valor en donde ambos contribuyamos a que la oferta de valor sea mejor. Ustedes eran un pez chico al lado de la caja, po. Entonces, ¿cómo fue el proceso de cerrar una alianza con la caja? Uno, para que la caja confíe en ustedes, ¿cierto? Que es una startup nueva, lanzada justo el 18 de octubre. Alguna vez nos contaron también de otra alianza que no prosperó,
que no sé si se acuerdan, no sé si la quieren comentar, pero que puede ir en línea. Pero ¿cómo fue el acercarse a la caja? Que la caja confíe en ustedes, porque no es una alianza que digamos chica o poco riesgosa. Están confiando en una entidad que son ustedes que va a invertir los fondos de mis afiliados, por así decirlo. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo se acercaron? Que si pueden ahí compartirnos un poquito de eso. Ahí, Eugenio. Inicialmente, básicamente, la caja nos llamó. Ah, fue al revés. Fue la caja ustedes. Entonces. Pero llamó una licitación. Ya, dale. Y dale. la caja iba a hacer una licitación Ajá. ya, para su producto de ahorro, querían un partner que los ayude con esto. Ya. Y nos llamaron en esta búsqueda inicial, ya, el asesor de la caja, que nosotros lo conocíamos, nos dijo, oye, quiero... ¿Buscaban un partner tecnológico para este proceso? No necesariamente. No necesariamente. Era una jefe nomás. Era una jefe. Sí. Ya. De Ya. hecho, están juntándose con otras AGFs tradicionales. Ya. Quizás la tecnología fue ahí el punto diferencial. Claro. Puede haber sido, ¿no? Probablemente, porque lo que pasó fue que esta licitación que se iba a hacer, ¿ya? Y nosotros fuimos a varias reuniones con el equipo de la caja, nos conocieron, les contamos cuáles eran nuestros diferenciales, que eran sobre todo por el lado de la tecnología, de explicar en simple, de cómo hacer educación financiera, que iba muy en línea con el propósito de ellos. El ser empresa B probablemente también va muy en línea con lo que ellos buscaban. Y en algún minuto ellos dejaron de lado la licitación y dijeron, vamos con ustedes. Perfecto. Entonces fue algo bien bonito por ese lado y fue bien interesante como estrategia de negociación, que nos buscó un grande y terminamos cerrando con ellos. Pero también para que se termine de materializar esto, hay una serie de cosas que son relativamente pesadas para una startup, para empezar a trabajar con un corporativo. O sea, como decías tú, Pablo, o sea, un directorio no se queda tan tranquilo. O sea, yo preferiría que fueran con... A lo mismo. Sí, con un banco. Con eso podemos nombrar a un inversionista nuestro, a la red vial que invirtió en Dobby. Tiene un director diciendo, ya, tienen una app, pero... Buena onda, esto buena onda, pero oye, no sé qué. Entonces hubo todo un proceso de, qué sé yo, auditoría, de procesos, de qué sé yo, desde auditoría tecnológica, hacking, etcétera, hasta procesos internos, controles, en fin, todas estas cosas aburridas que hacen las empresas financieras, digamos, para tratar de velar porque la plata, qué sé yo, de los clientes esté seguro, siempre ahí esté seguro. Ajá. Entonces, sí, fue un proceso que, o sea, fue una inversión que fue bien pesada. En línea con la pregunta de Cristian, me imagino que habían expectativas claras o como qué tenían que lograr con respecto a esta alianza o qué estaban buscando y cuál era el éxito de esta misma. ¿Cómo fue ese proceso? Y seguía también como complementando la pregunta, como ¿qué fueron las cosas, si es que fue un éxito, que marcaron que eso ocurriera? Porque una cosa es llegar a este proceso, ganar la licitación, tener que pasar por todo ese proceso que es súper complejo, pero después ahora viene la hora de la verdad y que esto efectivamente agarre el vuelo que tiene que agarrar, que lleguen las lucas que tienen que llegar, que los usuarios lo tomen, que la caja funcione, que todo esto como... Y ahí, ¿cómo fue esa relación de ambas partes? ¿Quién hace qué? ¿Cómo fueron pivoteando esas cosas? Como, oye, esto no está funcionando, esto sí. ¿Cómo probaron? ¿O fue desde el principio un exitazo? No fue desde el principio un exitazo. Que es lo más probable, me imagino. Pues es lo normal. Costó mucho al principio. O sea, yo creo que ahí una de los... Y para darle crédito a la caja, una de las aproximaciones que hicieron que esto fuera un éxito es que la caja abordó este producto muy como startup, a probar cosas rápido y barato. ¿Ya? Y nosotros éramos el partner que los podía ayudar a implementar cosas rápido y barato hasta que iteráramos con el producto que a la caja le resultaba más cómodo vender en sus distintos canales para lograr tener el mayor impacto posible. Y yo creo que hay que darle crédito Y ustedes tuvieron la flexibilidad para ir como respondiendo a eso también. Es que yo creo que ese era el valor que nosotros traíamos a la mesa. Claro. O sea, ¿por qué la caja decide no irse con un tradicional? Porque probablemente es mucho menos flexible para poder hacer esas iteraciones y finalmente tener una oferta de ahorro que sea atractiva al
cliente típico de la Caja Los Andes, al afiliado típico de la Caja Los Andes. Entonces yo creo que ahí ellos tuvieron, siendo tradicionales, siendo un corporativo, una aproximación bien startupera de cómo ir pivoteando e iterando con el producto. Y yo creo que eso, y hasta que al final dimos con una tecla que empezó a... Que empezó trabó a todo. poner. Perfecto. Y ahí, pero Clave. fue un año o Claro. un poquito más de un año probando cosas que no funcionaban. Y eso es clave en cualquier lanzamiento. Lo hemos hablado también en otros capítulos. El iterar rápido, saber qué cambiar, obtener feedback rápido de tus usuarios, etcétera. Como no quedarse entre cuatro paredes en un proceso eterno con la caja, que podría haber sido así. No, y cuando son dos partes, Sí. que haya la disposición de las dos partes de hacer eso a la velocidad y también como, porque cuando uno está solo, uno sabe hasta dónde puede estirar ese elástico, como, oye, no está funcionando por acá, no está funcionando por acá. Pero cuando son dos partes, es como, Sí, po. oye, ya, pues, pero no nos está funcionando, y cuánto más, y yo no puedo seguir, como que, por eso es súper complejo en las alianzas, como hasta dónde apuntamos y cuántas veces iteramos. Totalmente, por eso obviamente que es un tema súper cuestionado entre... Y hay opiniones para todo, de qué tanta importancia uno como startup le debiese dar a las alianzas y cuánta energía dedicar a ellas. Ese es el punto de la energía. La energía y el tiempo, sí. Sí. Y uno nunca lo sabe. Y Eugenio está ya parejo, está usted. No, lo más mínimo. O sea, yo creo que lo que pasa es que uno constantemente tiene ese tira y afloja. Sí, son las dos claro, cosas que van. sepo. Pero es súper relevante cuando uno ve valor Claro. para los dos lados. Porque a veces uno dice, ya, yo estoy innovando como loco, estoy probando en cosas que quizás no le veo tanto sentido, pero que para el partner es relevante. Y va ahí y ponemos nuestra capacidad de desarrollo y sacamos en una semana un producto nuevo y bla, bla, bla. Pero vemos que esto se devuelve porque también llegan clientes por otro lado. Obviamente es un win-win. Y así lo estamos viendo. Y ha sido una súper experiencia por el lado de complementar capacidades de comerciales y de llegada a un cliente en el cual nosotros no teníamos una fácil llegada con nuestra capacidad de desarrollo, de innovación, de frescura que le entregamos a una institución que Mucho más tradicional, estática, que- claro. Oye, y ya entrando como más en las entrañas de Soy Focus, y tú lo mencionaste recién, Eugenio, me va a colgar de eso. Esa flexibilidad, esa capacidad de desarrollo, ese foco en producto, ¿cierto? Que claramente ustedes lo tienen. Su CTO, si mal no recuerdo, no está con ustedes acá, pues está en otro país. Es un CTO que vive, creo que en Argentina, me comentaban. ¿Cómo ha sido llevar adelante eso, con ese foco en producto? Porque muchas veces uno habla con gente y uno tiende a pensar, no, que estén todos en la oficina, porque tiene que estar el equipo, sobre todo el equipo core, tiene que estar en la oficina. ¿Cómo ha sido mantener esa agilidad, esa calidad en el producto, calidad en el desarrollo? No sé si sus desarrolladores también están distribuidos por todos lados. Cuéntenos un poquito de eso, sobre todo viniendo de dos founders que no eran técnicos. Entonces, tienen como una complejidad extra Sin a duda. eso mismo, ¿cachai? Sin duda es distinto estar todos en un mismo espacio físico que tener ser distintas Claro, personas. quizás nos juega en contra ser técnico y queremos estar encima de la cuestión. Pues. Debe ser. Por el otro lado. Eso les ayudó. Claro. Claro. Bueno, Fede, que es nuestro CTO, actualmente hoy está en Chile, pasó a ser socio también en el cuarto No socio. funcionó. Y no era aquí. No, Esa es la respuesta corta. cada cierto tiempo para coordinación general, mira Chile. Pero no, él está basado en Argentina. Parte del equipo está en Córdoba, en Argentina. Ya. Entonces tenemos una parte del equipo que está allá, pero no todo. ¿ya? Hay harta gente en Santiago, tenemos gente en Viña, gente en Concepción. O sea, está más o menos repartido. Y hemos logrado trabajar y es un desafío constante y nos hemos cabeceado de buscar formas de trabajo híbrido que funcionen. ¿ya? Y tenemos instancias en las cuales desde la parte más social se soluciona y mucho, sobre todo el equipo de tecnología, que es el que está más repartido en distintos lados, funciona de forma remota y funciona bien. Y funciona, Fede sabe llevar ese detalle. Recae mucho en él esto, por Sí, cierto. totalmente. Poder manejar equipos remotos, mantener baja la rotación, sobre todo que están todas las otras SaaS del mercado peleándote tus devs. Po. Entonces, la rotación, sobre todo cuando está remoto, no hay mucho apego a la empresa en la que uno está trabajando. Eso está recontraestudiado. Entonces, claro, en el Fede debe recaer mucho de eso y me imagino que lo ha hecho bastante bien para que haya funcionado todo correctamente. Ahí, po. Sí, o sea,
tiene un set de habilidades Ya. que van más allá de las técnicas. Perfecto. Y yo creo que eso es un poquito la... Pero la en, gracia. en definitiva, tiene que... Y tiene que, digamos, también tiene que ver con que nosotros partimos con esta mecánica de trabajo. O sea, nosotros partimos remotos. Claro. No nos fuimos remotos a la pandemia. Ah, ya, perfecto. El año O sea, anterior a la nosotros el 2019, que fue cuando ya empezamos a construir el producto, ya estábamos remotos. Perfecto. Cuando nos dijeron, oye, enciérrense todos y se van para la casa, Ya, todo estamos igual. todo funciona. O sea, Justo se ya apuntaba mi pregunta, que en el fondo era, en particular, como si era una visión de empresa o era la particularidad de que teniendo un CTO que está remoto y que en el fondo, entendiendo que esa área en particular funciona bien remoto y las personas que trabajan en esa área les gusta tener su setup en la casa y como que en el fondo uno se va adaptando a eso, o venía efectivamente como de una cultura más empresarial completa y que ahí está la respuesta claramente. Oye, se nos fueron rápido los 45 minutos. Pues, yo avisé, la producción ya nos está retando para variar. No sé si ya llevamos más que eso. Tenemos más secciones, pero antes de entrar a las secciones, y no sé si en las secciones están los mercados, no sé si quería entrar a conversar acerca de eso. Es que podemos estar otros 40 minutos hablando de mercados con... Pero partamos por ahí, hablemos de Trump, no sé, por algo. Por... ¿Qué ha pasado este año? ¿Cómo está el panorama? Sí, Oh, tranquilo, tranquilo. todo tranquilo. ¿Hay alguien nervioso? ¿Alguien nervioso acá? No. ¿Cómo fue ese fin de semana de Trump jugando golf, negociando, lunes negro, martes negro, miércoles feliz? Bajó todo. De hecho, yo veía harto en Twitter alegando contra las AGF, la gente que realmente no confía en la AGF, ¿cierto? Eso. Y la gente se la agarra Está contra usted. todos los días viendo el numerito. Sí, po. Sí. ¿Cómo ha sido este inicio de año? Sí, que para Ha estado nosotros bien movido. ha sido interesante porque nosotros tenemos ya varias de estas episodios en el cuerpo. O sea, desde pandemia, el 2022 fue un año súper complejo para los mercados. Sí. Tuvimos no sé, por el día de Putin anunciando invasión a Ucrania también. Y periodos que han pasado varias veces. Y la historia es bien larga y tenemos guerras mundiales para atrás y bla, bla, bla. Y hemos trabajado harto cómo ayudar a nuestros clientes a tomar buenas decisiones. En el minuto en que se cayó el mercado un 5, un 10%, tú estás ahí y sería vender, estás vendiendo en liquidación. O sea, tienes que tenerlo claro. Y si tú, en verdad, tu objetivo es tu jubilación y tienes 40 años, no tiene mucho sentido hacer un rescate o pasarte al fondo conservador en ese minuto. Y hemos trabajado mucho esa conversa con nuestros clientes. Y la verdad es que no hemos visto cambios significativos ni de rescates, ni de cambios de fondos, ni nada en este periodo. O sea, este año 2025 ha sido igual que el inicio del año pasado. No había cambios. No hay una corrida, por así decirlo, de gente asustada que esté sacando todo y se lo lleva bajo el colchón, ¿no? Hay gente que pregunta, obvio, y es natural que pregunten, pero en general se quedan súper tranquilos con esto. Hay casos puntuales que básicamente lo que hicieron fue medir más su riesgo. La gente comúnmente te preguntan, ¿tú eres arriesgado? Y me dicen, sí, más o menos. Y en el oro de los cubos, no lo eres tanto. Sí. Eso sí nos ha pasado con gente puntual, pero súper específico. En general, estamos contentos un poquito como con el transcurso del tiempo nuestros clientes están más o menos entendiendo y entendiendo. y no tomando malas decisiones en estos minutos. Que lo razonable es, oye, si no tienen una urgencia, siga tu plan de largo plazo, si esto se va a mantener. Sí, pues. O sea, no hay nada peor que meterlo en un fondo arriesgado la plata que hay que necesitar en un año más, pues, que es como un error. O sea, garrafal. Claro. Y uno, o sea, porque estamos metidos en esta industria, uno tiene que tratar de estar leyendo lo que está pasando, pero también tiene que desconectar el cerebro para no hacerle mucho caso a lo que está pasando, a la coyuntura. No ponerse a tradear con su... Porque aquí voy a tirar un secreto. Póngale música. Ponte el efecto, ¿qué pasó? Le hablo de efecto. Vamos a tirar. Ahora hacer más fome. Porque se nos ha ido completamente, teníamos efectos especiales. Vamos a tirar un. A ver. Misterio. No, invertir no se trata de ser muy inteligente. Todo lo contrario, se trata de no hacer nada.
de hacer lo menos posible. O sea, cada intervención que uno hace... No. Ah, La plata es como el jabón. Mientras más uno la toca, más se achica. Y eso es lo que uno tiene que tener en la cabeza para invertir. Me gustó la analogía, está bueno. Entonces, hay que saber cuál va a ser la siguiente gran acción o la siguiente industria que... No hay que saberlo. No hay que saberlo. Y esa es la verdad. De hecho, yo he visto estos gallos en YouTube. Pero lo que uno necesita es disciplina. Ya. Y eso es lo que todas las noticias que están todo el fin de semana y que tú veías, tu arancel y 2 más. No, el tuyo y 3 más. Eso sí, Claro. evidentemente a uno le cuesta mantener esa disciplina. Eso por el lado del inversionista. Y lo entiendo perfectamente. Pero por el lado de ustedes, que tienen los fondos, que crean los portafolios, que ahí sí hay que tener un trabajo un poquitito más profundo de entender cuáles son como los mercados que van a crecer, o qué tendencias vienen, o qué cosas tienen más riesgo, cómo ir armando esos portafolios. Ahí hay un trabajo más profundo y con disciplina y todo eso, pero desde la perspectiva de ya definir cuál es el portafolio. Totalmente. Nosotros tenemos nuestro algoritmo, nuestro equipo de inversiones, que obviamente hace ese trabajo, pero hacemos ese trabajo por el cliente, por el usuario. Claro. Por lo tanto, si es que el cliente logramos convencerlo de que esa es su estrategia, el cliente no debiese hacer nada. Exacto. Porque todo eso viene detrás implícito. Claro. Ya está. Es parte del SaaS, tío. Claro. Claro. Así que sí, pero como seres humanos estamos cableados para arrancar frente al peligro. Y es natural. Y tener disciplina es lo más antinatural que hay. O sea, a uno... Es todo lo contrario a lo natural. La disciplina es un mecanismo que uno usa para tratar de oponerse a lo que uno naturalmente quiere hacer. Exactamente, sí. Y con disciplina y ver menos noticias, la verdad es que ayuda, no al revés. Sí. Chris, ¿hay que comentar algo? No. Vamos para... Hacemos a las secciones. Vamos con estas nuevas secciones que tenemos en esta nueva temporada. Vamos con un aplauso que estamos haciendo. Ahora vaya a llenar de efectos ahora. No, claro. Me acordaste con el sentido. Ya, vamos, mejor. El público quiere saber. Le cambiamos el nombre a la sección, no sabía. Bien. Roberto Puga pregunta: ¿por qué sacaron los gráficos de El cliente se tiró a producto. Es que esto es ir a B2C, viejo. En B2B no llega esta pregunta. Pero bien, esto irá bien. Este gráfico, efectivamente, lo sacamos Con el contexto de mi gráfico es. ya. En la aplicación teníamos... Al callo esta pregunta. En la aplicación teníamos un gráfico donde tú podías ir viendo... Había una línea donde estaban todos tus depósitos netos, lo que tú habías depositado, y otra línea que corría idealmente por sobre esa, que era cuánto estaba rentando. Y en la práctica se ha dado así. Que lo sacamos. No, sí. No, y en algún minuto hicimos la prueba, hicimos todo un rediseño y sacamos el gráfico. ¿Ya? Y olvídate cómo nos reclamaron. O sea, hoy el gráfico de vuelta. Y dado que hoy día todo nuestro desarrollo lo estamos concentrando en la app, el gráfico está en la app, pero no está en la web. Ah, perfecto. Pero, ¿sabes? Acá... Y en la sección progreso de la app. Les puedo tirar un salvavidas en base a lo que hemos conversado hace un minuto atrás. O sea, el hecho de no tener el gráfico a la vista genera que yo tengo que confiar más disciplina. En la estrategia que me están planteando y no estar yo pendiente del gráfico para ver si me cambio de fondo o no. Siempre es algo que discutimos mucho, no sé, porque en el B2B, claro, a nivel de gráfico no pasa nada, Sí, ¿cierto? Pero siempre esa tolerancia al cambio de los usuarios actuales, porque el usuario nuevo, si no está el gráfico, no te va a molestar. Oye, me gustaría ver un gráfico acá. Pues es como ese cambio al uso habitual que le da un usuario.
Y que Claro. muchas veces las decisiones que uno toma es difícil tomarlas pensando que van a alegar los usuarios, pero uno si las toma con argumentos y con algún peso de fondo que te dice esto es mejor porque ustedes están en alguna estrategia, por así de llevarlo de desktop a mobile, por ejemplo. Puede ser una estrategia. De hecho, yo he visto otras AGF que tienen apps que también solo ofrecen cosas en la app porque quieren llevar a sus usuarios a las apps. Si ese es el argumento, está perfecto y el usuario lo va a poder. Roberto, conéctate desde la app y vas a poder tener el gráfico. Ese miedo que da que Claro. el usuario reclame, ¿cierto? Nosotros de repente sacamos cosas que sabemos que no van a reclamar. Decimos ya, mira, nadie va a decir nada. Una semana. Nadie supo. Y Sí, acá sí. el equipo como, no saquen eso, no saquen eso. Claro. Lo sacamos, ¿no? Lo sacamos nomás. Y nadie dice nada. Y a lo más te alega uno Claro. de 2000. Entonces, No, el gráfico lo pidieron harto de vuelta. A mí me gustaba el gráfico. Parte del equipo de producto dijo, no, lo vamos a sacar. Perdí esa puja. Oye, ¿cómo es la interacción con su producto ahí a nivel desktop contra mobile? ¿Está más o menos equiparado, más mobile? Yo soy usuario de Mobile. ustedes, soy Focus Full Mobile en todo caso. Sí, hoy día mobile. Mobile full, sí, ¿no? sí. ¿Cierto? ¿Y cuántas veces a la semana se conectan los usuarios a ver sus fondos? ¿Cómo es la interacción promedio ahí? Uy, hay de todo. ¿Hay de todo? Hay algunos que se meten 7 veces al día. Y no cambian. Cuando los números cambian una vez al día. ¿Cómo? Que no ha cambiado nada de la última vez que te metiste. Pero sí. Pero en promedio, ¿cómo es el uso habitual de una app de inversiones como la de ustedes? Estoy tratando de ver cómo es la ansiedad en general de la gente con sus fondos No, en promedio se meten, qué sé yo, una vez a la semana. una vez a la semana, por ahí, Sí, ¿no? nosotros ahí, parte de lo que tratamos de hacer es ojalá no te metas tanto. O sea, lo que hablábamos antes. claro. Bajémosle Esa esa ansiedad. ansiedad, métete menos. ¿ya? Pero bueno, la gente quiere verlo, quiere hacerlo. ¿ya? Y volviendo al anterior, un comentario. Parte de por qué sacamos ese gráfico y va dentro de nuestro ADN es buscar hacer las cosas simples para el cliente. O sea, Ya. oye, y hay cosas que la gente puede enredar, le puede confundir. Claro, es enredado el gráfico. El gráfico enredado. Entonces, entre los egresos, que los depósitos, Claro, que la eso. rentabilidad. Claro, Y mucho tenía- el número. Si tenía un cliente ¿cierto? que si alguien depositó una vez y listo, y vio su base fija. Claro, es fácil. Sí. Pero lo común es que el cliente deposita 150 veces y rescata no sé cuánta, entonces ahí Claro. se empieza a enredar el gráfico. Claro. Y eso hace que decidimos en ese minuto sacarlo. Y el cliente tiene la razón, el cliente lo dio vuelta. Así que. Oye, bueno, perdió. la sección de preguntas difíciles viene después, ojo. Así que- Vamos con un anónimo, no, que fome, no. La vamos a cortar esta pregunta. No, la vamos a dejar anónimo. ¿Ustedes también usan Soy Focus? ¿En qué invierten personalmente? Buena pregunta. ¿Son usuarios? Sí, yo tengo el 90% de mi plata líquida en Soy Focus. Ya. ¿Y Son ¿Cómo, más, cómo se digamos. distribuye tu portafolio entre conservador, moderado, riesgoso? Si pudiéramos darlo. Yo sé que es tú No, yo estoy tirado más a lo arriesgado. más a lo arriesgado. ¿Tú Más a lo qué edad arriesgado. tenís, Rafa? 45. 45 full arriesgado, entonces. Sí. Ya. Sí. ¿En tu encuesta saliste arriesgado? En mi encuesta salí arriesgado. Ya no me acuerdo, quizás. O sea, la hice hace mucho rato, pero claro, la encuesta la hicimos nosotros, entonces uno ya sabía más o menos qué contestar para que te saliera lo que uno quería que le saliera. Pero sí, con una parte más conservadora que fondo de emergencia, Ya. cosas más. ¿Y tú, Eugenio, cómo estás distribuido ahí? Yo trato de seguir al pie de la letra lo que dice el manual. ¿Ya? O sea, básicamente tengo fondo de emergencia, corto plazo, bien conservador. ¿Cómo se podría definir un fondo de emergencia? Para la gente que no, ponte tú, ¿cómo ciertos meses de gastos. Ciertos ¿ya? O sea, meses de gastos. ¿y ¿Qué pasa si es que te quedaste sin pega? ¿Qué pasa si es que una emergencia médica? Entonces, básicamente un colchoncito de ciertos meses de gasto en que uno lo tiene ahí conservador por si lo necesita para el corto plazo. Perfecto. Tengo cosas más para mediano plazo con objetivos específicos. ¿Ya? Las vacaciones, cambio de auto, lo que sea, como más de mediano. Y a largo plazo, jubilación o también un bolo grande pensando en cosas que uno puede llegar a necesitar en 10 años más. Y eso, lo más largo plazo, todo full arriesgado. Perfecto. Y es el monto más grande. ¿ya? Y la parte más conservadora, obviamente, es la de corto plazo. Perfecto. El fondo de emergencia es lo menos sexy que hay. O sea, pero es lo más importante que hay. O sea, es el fundamento que te protege toda tu estrategia de inversión Exacto. de ahí para arriba.
O sea, si tú no alcanzas a armar un fondo de emergencia, mejor ni que te metáis en ni el moderado ni el arriesgado. Trata de llegar primero a ese Porque, fondo claro, de emergencia, ¿no? porque tu estrategia se va a ver cuando tengáis la necesidad, vais a tener que ir a buscar cuando esté abajo y perdiste. Totalmente. O sea, si es que uno se queda sin pega, que es típicamente en un ciclo malo de la economía, tus inversiones también van a estar baratas y vas a tener que salir a liquidar barato. Exacto, barato. Lo que te protege y que es momento para comprar, pero probablemente no tenéis para comprar, pero no liquidar. Entonces, el fondo de emergencia es lo que te protege tu portafolio de largo plazo. Perfecto. Que ahí es donde tú ganáis plata y donde tú, qué sé yo, compones el intercompuesto y todo esto. Pero si no tienes un fondo de emergencia, mentalmente se te hace muy difícil abstraerte de las De noticias. los otros. Claro, claro. Que es lo que hablábamos hace un minuto. Claro. Tú dependes de lo que tienes en el en el fondo arriesgado. Aunque sea psicológicamente, lo ves como tu fondo de emergencia, la noticia el lunes negro te va a pegar. Entonces uno fuertísimo, empieza a tomar decisiones estúpidas, hay que decir. Ayer que nombraste el by the book, como ese by the book existe, me imagino que generan harto contenido en esa línea, uno puede como ir a buscar información dentro de la misma página con respecto a cómo plantear una estrategia de corto, mediano, largo plazo. Sí, incluso cuando tú te creas una cuenta, te tratamos de ayudar de guiar, o sea, esto bolsillo para el corto plazo, esto más para el largo, objetivos específicos, y también en la pregunta que tú hiciste antes, Chris, ¿saliste arriesgado o no? Depende también para lo que uno quiere invertir. Tú mismo, para la jubilación puede ser fondo, o sea, portfolio 10, que es lo más arriesgado, pero si quieres invertir para el corto plazo, nada, pues eso es... Claro, también el propósito del objetivo también te define en dónde deberías estar metiendo esa plata. Claro. Oye, ahí en línea, bueno, no sé si más Dale, no, pero también a nivel de producto acá dice que en 5 minutos las personas pueden estar invirtiendo con ustedes. Pues. Eso también es para comunicarlo a quienes escuchan. Me imagino, te registras, te hace tu encuesta, tienen temas de KYC, me imagino también. Sí, hay KYC. Solía ser mucho más lento. ¿Ya? Y lo que hicimos es cambiamos hace poco tiempo el onboarding. Antes te hacíamos todo el mamotreto antes y que uno se podía llegar a demorar 15, 20 minutos hasta estar listo. La camarita. Sí, sacarle la foto al carnet y toda esa pesadilla. Que es regulatoriamente necesario. Claro. Pues, sí. Todos peleamos con los KYC y cómo lo hacemos más ágil al final. Sí. Uno quiere estar siempre en norma, pero también... Entonces lo que hicimos es lo fuimos seccionando y tú podías haciendo ese como onboarding en el tiempo en la medida que tú vayas haciendo cosas que requieran mayor KYC. Ya. Entonces, sí, pues ahora es súper fácil, que es casi... Yo me acuerdo, contraseña y... Me acuerdo que y voy a estar adentro ya. tenían un desafío y me acuerdo la primera vez que me registré, me mandó un QR para ir a la app para poder terminar el KYC. Me imagino que hoy día van a seguir con algo similar o quizás lo cambiaron. Pero hoy día, dado que todo es app, claro, ese era un truco para cuando si estás en el desktop y cómo le sacáis una foto a tu carnet, ya hacíamos una forma de que... Oye, bueno, pero ante la pregunta, los 4 somos usuarios de Soy Focus, acá los presentes en la mesa de producción. Producción. Me voy a cambiar ya. Bien. Bueno, hay una. Si es que están en alguna de las otras administradoras del mercado, en la app hay una sección para poder aportar tu inversión. Más fácil. Y uno el Interesante. trámite lo hacemos nosotros internamente con la app. Perfecto. Y es súper bueno porque tributariamente no te pega. Porque no es considerado como un rescate. Perfecto. Bien. Wow. Vamos con esta. Agustín pregunta: ¿cuál es la diferencia entre Soy Focus y los otros actores de inversiones tecnológicos que existen en el mercado actualmente? ¿Qué los diferencia de un Fintual, por ejemplo? O sea, yo creo que hay hartas similitudes, sin duda. Nosotros no vemos a los otros actores tecnológicos necesariamente como los competidores. ¿Ya? Como decía hace un rato, los actores tecnológicos tenemos una parte ínfima de la industria. Claro. Y en verdad contra los que estamos compitiendo y que sentimos que son nuestros competidores naturales, la industria más tradicional. Yeah. La industria más tradicional que tiene modelos de atención que descansan mucho en ejecutivos, que
que dado eso te tienen que cobrar muy caro Claro. porque tienen una red muy cara que financiar y uno termina con la sensación de que nunca gana plata. Claro. Hoy día no quiero hablar de nadie en específico, pero hoy día SoyFocus es los portafolios de inversión de SoyFocus, y no lo decimos nosotros, es un análisis que Claro, hizo son los el que Mercurio Inversiones. a costo Claro. más barato. Y la combinación riesgo-retorno, y eso es súper relevante, Claro. porque finalmente el retorno es una consecuencia del precio que uno pagó. Y el precio que tú pagaste es el riesgo. Exacto. En finanzas no hay atajo para eso. O sea, si tú corriste más riesgo, vas a tener más retorno. La pregunta es cómo yo puedo obtener un mismo retorno con el menor costo posible, con el riesgo más bajo posible. Y hoy día, nuestros fondos, mirando toda nuestra historia, ya tenemos 5 años de historia, son los fondos más eficientes de la industria en combinación riesgo-retorno. O sea, por un punto de retorno... ¿Cómo se mide el riesgo en ese cálculo? Hay unas. Ahí dice Pergalardia, Sharpie, qué sé yo, pero sí. O sea, así que no sé, eso creo que es nuestra diferenciación. Vamos con la pregunta incómoda. Sí, pues. Esa se las dejo Eugenio. Este era con esta, mira. Yo hablé todo el rato para no tener que hablar en este momento. No, esas eran las fáciles, ojo. Vamos. ¿Quién parte Eugenio entonces? Pero la música, pues. Sí, pues, pero. Vamos con la música de Música. Sí, pues, vamos. Entra en escena, pues. Pausa. No va a hacer paso ahí de. Ticos Rhyme y todo. No, pero hizo trampa y eso Salió fácil. Salió fácil. demasiado fácil. Vamos a complicar. Vamos a ver qué pregunta salió aquí. ¿Alguna vez diste un beneficio por afinidad en lugar de mérito dentro de la empresa? Upa. No, yo creo que no. Nosotros, o sea, de partida como socios, las decisiones las tomamos bien en conjunto. No hay ningún dictador, ni mucho menos. ¿Ya? Entonces, y beneficios por afinidad, la verdad es que no están dentro de las cosas que están... somos bien Pragmático. bien ordenaditos en eso. Obviamente uno tiene gente con la cual se puede sentir más cercana por distintas razones o lo que sea, pero de ahí a dar un beneficio, no. O sea, somos bien contra resultados, contra performance y contra lo que corresponde. ¿Tienen encuestas de desempeño, como cosas ya más estructuradas de feedback continuo, etcétera, etcétera? De desempeño de internos. ¿Sí? Sí. Tenemos, claro, todo el feedback, tenemos cruzado, toda esa historia. También, no sé, NPS, de todo. Bien. ¿Qué nota le ponemos a la respuesta? Fome. Pero es que era la verdad. Sí, pues la verdad, está bien. Oh, ¿Qué fue eso? fue un cuac. Pero más o menos no. No te vaya a poder escapar. Ya, voy a- Bien. Veamos qué salió. Falta la música. Pero, Pablo, por favor. Explicando- Está con un lag. Sí, algo con Está con lag. Uy. A ver, ¿qué salió? Ojo, nosotros no sabemos las preguntas. Sí. Para nosotros también es. Nosotros también vamos. Después. pregunta. ¿Alguna vez estuvieron a punto de quebrar y no lo han contado? Son dos preguntas separadas. Creo que ya respondió. Ahora a ver cómo lo dice. Somos una startup. Somos startup. O sea, si hay alguna startup que no estaba a punto de quebrar, que tiene la primera. Claro. O sea, dado que lanzaron el 18 de octubre, me imagino. No, sí, ¿cómo va? ¿Cómo fue la historia? En momentos, no sé si a punto de quebrar, ¿Ya? pero sí hay momentos donde tú no enfrentas ciertos problemas asociados al financiamiento y con ciertas coyunturas que no tienes tan claro cómo vas a resolver. Y que se te... O sea, ¿cómo voy a pagar los sueldos el próximo mes? O sea, un momento súper crítico es que nosotros hicimos nuestra primera ronda de capital
el 2019 ¿Ya? Perdón, el 2018. Diciembre. Sí. Y con eso teníamos razonablemente para vivir por un tiempo largo. Y vino la pandemia. O sea, y vino el estallido y vino la pandemia. Por lo tanto, todas esas planillas que uno hace cuando está partiendo se terminaron en cualquier cosa. Claro. O sea, se terminaron transformando en cualquier cosa. Y ahí obviamente que en contexto de pandemia, en contexto de, qué sé yo, mercado histérico, ¿cómo diablos voy a levantar la siguiente ronda de inversión porque la voy a necesitar? O sea, y en esos minutos probablemente no teníamos grandes ingresos. Claro. Estábamos con crecimiento interesante, pero éramos una compañía de este porte. ¿Y cómo lo resolvieron? ¿Lograron levantar en su minuto? ¿O? Logramos levantar. ¿Pero fue más caro levantar o dada la coyuntura o lograron hacer un No, logramos hacer una ronda bien razonable. ¿Ya? Ahí Eugenio, que es el que está a cargo de esos temas, hizo una gran pega. ¿Qué tan al frente del precipicio estaban al momento de la firma? Cerca. No, a unos meses. A unos meses. A unos meses. O sea, igual cuando ya se van acercando los meses y uno como que ya está saliendo, como que uno está más tranquilo, pero se cae eso y... Sí, de todas maneras. Y ese es el problema. Claro. Y la máxima de que nunca hay que celebrar hasta que no está la plata en tu cuenta, se da... ¿Y fue un lanzamiento con un inversionista nuevo o con el de la primera ronda? Con un inversionista nuevo, que fue el líder, Ya. y un par de los inversionistas anteriores hicieron También fue. follow-on. Ah, qué bueno, perfecto. Ya. Es una muy buena señal Sí, esa es muy buena lo señal vemos. para el nuevo, sobre Sí. todo que entra. Sí, pero también complementando, creo que es importante poner el contexto actual, ¿ya? Porque efectivamente fue así, o sea, fueron momentos en que hemos pasado obviamente por bailar tiempos complejos, no sé, pues nos ha tocado un mundo bien volátil desde que nacimos. Sí, Pero ahora estamos felices porque, no sé, pues, 2024 llegamos a break-even. Entonces, y todo el proceso de levantar capital es un proceso que es bien... eso. Por el break-even y por la respuesta, por los dos, el aplauso. Me gustó la respuesta y el break-even también. Siempre hay que aplaudir. Y el proceso de levantar capital es un dolor de cabeza. Sí. Si usted Y te desenfoca completamente. te saca del negocio. O sea, tú Funciona tu tiempo. te has metido totalmente en el negocio, feliz, como creciendo o empujando para crecer o bla, bla, bla. Y tenés que salir totalmente y estar ahí varios meses Exacto. out. Y Los 6 meses mínimo vaya a estar. mínimo. Y eso, la empresa reciente, el crecimiento se ve ahí afectado. Entonces, hoy estamos súper contentos de decir, no necesitamos levantar capital de nuevo, a menos que nos metamos en un super negocio nuevo, que hay oportunidades dando vuelta, pero básicamente es para el negocio que armamos, que estamos hoy en día manejando, estamos ok. Oye, en base a eso, bueno, esta era una pregunta demasiado amplia, pero el foco que ustedes tienen hoy en día, ya estando en break-even, que pueden, por así decirlo, sacar la cabeza y decir, ya, ¿para dónde vamos en los próximos 5 años, cierto? ¿Están pensando en ampliar la gama de servicios que ofrecen financieros, por así decirlo, dentro de este mismo mercado? ¿O han visto la posibilidad, por ejemplo, de salir y armar una AGF en Perú, que lo han hecho otros del mercado y no sé cómo les habrá ido, pero ¿qué han pensado en estas conversas de dónde vamos a estar entre años más? Hemos pasado por todo. ¿Ya? Alguna vez estuvimos con una pata en México. Yo estuve yendo harto a México. Ah, sí, y ¿ya? hasta continuar una sociedad. Y estamos bien contentos de no habernos tirado para allá. Así que este fue el año 2022, donde la verdad es que ha sido complejo el periodo para los que se han ido allá. Y ha sido compleja, pues, claro. Sí. ¿Y esa idea vino de ustedes ir a México o fue porque la ola lo llevó? ¿La ola lo está llevó? empujando. ¿Sí o no? Claro. Sí está... Entonces, Varios caemos ahí. México es como, oye, hay que tener una bandera en México. Claro, exactamente. y obviamente no es algo que esté descartado y se pueden ver opciones. Hoy no lo tenemos en el pipeline de corto plazo. ¿Ya? Sí tenemos cosas que están pasando en Chile donde nos permiten crecer fuerte. Ya. Lo que decía Rafa al principio, el 98% del mercado está en manos de los incumbentes y eso es algo que nos atrae mucho llegar allá. Y hay cosas, por ejemplo, que están pasando más por temas regulatorios. Por ejemplo, la reforma de pensiones abre una oportunidad interesante para empresas como nosotros. Perfecto. ¿ya? Donde
hay que ver la letra chica de lo que salga de todas las normativas que están saliendo en los próximos meses, que pueden hacer que el proyecto sea muy atractivo o que pierda buena parte de su atractivo, pero eventualmente ahí podemos jugar un rol interesante y nada, lo estamos mirando con luz. O sea, queda mucho por hacer en Chile. Ese es el corto plazo. Por hacer en Chile. Queda mucho acá. Tenemos hartos desafíos de producto. Yo creo que el hecho de lograr que una persona logre estar invirtiendo y ahorrando de forma óptima, creo que nuestro producto actual hace un buen ejercicio, pero tenemos mucho para hacer. Un roadmap enorme, ¿no? El backlog debe estar lleno. Tenemos mucho para hacer. Y es un problema que, en mi opinión, todavía sigue sin resolver. O sea, así que... El tema de la IA lo han incorporado más allá de los procesos internos de la empresa a nivel de producto, en las finanzas. ¿Cómo ven la IA ahí? Hicimos un par de ejercicios súper interesantes. Y tenemos un motor basado en IA que te recomienda a ti, Chris, cuál es tu ideal, cuál debe ser el Chris ideal. ¿Ya? Perfecto. ¿En base a qué? ¿A mi comportamiento? ¿Cómo lo hacen? En base a tu situación actual, en base a lo que debería estar haciendo una persona con tus características, en tu etapa de la vida, etc. Y la idea, así como un recomendador de Netflix, es que te recomienda la mejor película que cree que tú deberías ver a continuación para maximizar tu felicidad. Un recomendador basado en IA. Están testeándolo eso. Estamos testeándolo, lo abrimos al 10% del usuario, lo bajamos, estamos iterando eso y está ¿entretenido? Sí, está bien. Está bueno, a nivel de producto. Pero siempre el objetivo es el mismo, es cómo tú maximizas las posibilidades financieras de una persona y lo ayudas mediante una aplicación, mediante una plataforma digital a lograrlo. Claro, Entonces, claro. Ya, bien interesante eso. Ábrame a mí la IA, pues, para verla. Te lo voy a ver. Bien. Bien. Oye, vamos con... Ya. O vamos con una pregunta... No, bueno, vengo llegando a Semana Santa, no quiero preguntas difíciles, pues Pablo, pero ¿por qué para mí? Te complicaste. Debería ser tú. Voy a partir contigo. ¿Y vaya a ser una tú después? Bueno, vamos. ¿Esta es la que estaba marcada en rojo? Claro. Pero no sé, tiene un contexto Soy Focus, me imagino, ¿no? No sé, pues si no Estamos innovando. Hay que tirar. Esto no estaba preparado para esto. A ver. Dice así. Dicen que un buen líder también sabe cuándo retirarse. ¿Has pensado cuándo será el momento de dar un paso al costado? Esta la mandó Félix. Desde la luna de miel te le dirigía. Yo, de hecho, es una muy buena pregunta, porque yo ya viví un proceso de retiro de una de mis empresas, pues, que es Rindegasto, hace 4 años atrás. Si bien logramos hacer muchas cosas ahí, ya llevaba 8 años y creo que se había cumplido un ciclo y creo que era necesario. Mi decisión fue tomada en base a 2 grandes pilares, por así decirlo. Primero, pensé en la empresa y estaba medio... ¿Cómo se dice en español? ¿Burnout? ¿Verdad? No, en español no, pero... No, ¿cómo se dice en español? Quemado. Sí. Pero no quemado mala, es un tema de como ya... Raja. Buena. En buen chileno. Ese buen chileno. Estaba raja, quería como algo nuevo, nuevos desafíos. Y eso, aunque uno no lo crea, permea para abajo también. Pues cuando el líder, por así decirlo, pierde esa vitalidad o esa energía, estábamos en plena pandemia, todo remoto, entonces el contacto con las personas también me afectó en ese minuto. Y ahí tomé la decisión de salir, pues. Y creo que era el minuto preciso para hacerlo, que entrara uno de mis socios a tomar el cargo. Yo pasé al directorio, creía en ese minuto y creo que se ha cumplido, que mi aporte podía ser mucho mejor desde ahí, sin que las decisiones después pesaran en la ejecución que yo podía hacer o no, estando rajas, ¿cachai? Y así fue como también teníamos por el lado Dooming, entonces había un proyecto que me llamaba mucho también, como que me vitalizaba, el solo juntarnos con Pablo, hablar de Dooming en reuniones mensuales, era como el punto alto de la semana o del mes, por así decirlo. Entonces,
En base a esos criterios, sí, la pregunta está muy, muy bien puesta. Uno como líder tiene que saber cuándo es necesario dar un paso al costado, uno por tu persona, pero también por el bien de la empresa, ¿cachai? Y así fue como tomé yo la decisión de salir de rinde gastos de la ejecución del día a día, pasé para acá, revitalizado, vine a hinchar acá a todos los socios de este lado, pero estoy revitalizado, estoy de nuevo con energía, con ganas, con un proyecto que pinta para ser muy, muy grande, es muy ambicioso. Bueno, Soy Focus ahí va a ser parte de eso también, así que eso. Estoy pensando en retirarte, amigo mío. Yo también tuve mi momento. Sí. Sí, pues también lo tuviste, pues. De hecho, le tuve que empujar yo. Me ayudaste a tomar la decisión. Por tiempo no vamos a hacer. Apruebo. Oye, pero a ver, aplauso, no aplauso su respuesta. Paco, no puedo. Sí, bueno, aplauso, ya van los aplausos, van los aplausos. Yo estaba en contra, pero ya no. Vale, psicosis. A ver, ¿dónde está? ¿Psicosis? Sí, la Super. Esta como que ya nos tocó a nosotros. Esta puede ser. ¿Sí? Si tuvieras que despedir a uno de los otros fans, ¿a quién sería y por qué? No, ese fue el capítulo anterior, lo respondió. Salga ahora. Y la responderé yo. La producción tiene lo suyo. Ya, pero esto está súper fácil. Genio, po. Si no yo está sentado al lado mío es la primera pega. Po. Parece que se vaya el rato, claro. Yo creo que respondería lo mismo. Claro. Vamos con la otra, entonces, vamos con la otra. Ni el de... Esta es para usted, así que no voy a poder contestarle yo. Ahí, Eugenio, te dejo leerla. Si mañana llega una oferta millonaria por Soy Focus, pero implica que otra persona tome las riendas de la empresa, ¿aceptarías? Yo creo que nosotros construimos Soy Focus pensando en el largo plazo y obviamente el objetivo, nosotros estamos felices, seguimos revitalizados y seguimos felices haciendo la pega que hacemos, ¿ya? Y me veo acá 30, 40 años más, pero no hay que... Ya tener entre 40 años más. Me sacan, no le pongáis. Sí, pata plata de salir de Soy Focus. ¿Cuál Pero- puedo atacar ahí? Bueno. Pero no hay que escupir al cielo. Si hay, obviamente, eventualmente siempre hay opciones independientes que sea una oferta millonaria, no, pero algo que haga sentido, sí, y lo de tomar la rienda, yo no estoy en particular enamorado con el cargo actual o con la posición actual, o sea, súper abierto a abrirse A ver el cheque. Veamos el cheque. ¿Qué se trata? claro. Oye, fuera de talla por tiempo, bueno, ya no me quedan más preguntas, pero quiero pasar a la última sección, Sí, que es, entiendo que hicieron las tareas y traen su recomendación cada uno. ¿Quién quiere partir con la recomendación de algún SaaS, de algún podcast, Algún de libro. algún libro, de algo que quieran que nos escuchan recomendar? Yo parto porque Rafa va a ser muy largo. Yo leyendo el fin de semana el Economist me No preparado, perdón. sí, preparado, por eso. Claro. Leyendo el Economist, Todos no se asusten, güey. me encontré con el obituario de Vargas Llosa, ¿ya? Ya. Y ahora salió el nuevo obituario que es el del Papa, ¿ya? Y hace un tiempo atrás leí un libro del Economist que son 100 obituarios, ¿ya? Todas las semanas el Economist saca un obituario que no es el clásico, es literario, es bien escrito, no siempre es una persona, es alguien que tiene algún impacto global y que sea interesante. Pueden ser tipos como los que acaban de salir, que son potentes, pero también, por ejemplo, hay un loro que marcó tales diferencias porque era un loro que marcó la forma de estudiar el comportamiento de los animales, un gorila también similar así. Hay varios de criminales famosos. Entonces es un auditorio bien interesante, súper potente y es un libro bien choro como para tener una visión entretenida de, no sé, de algo distinto. Mira. Sí, entretenido porque te da como una visión distinta de las cosas y como poner en perspectiva quizás cosas que uno da por hecho, así que no, está bien bueno. entretenido, sí.
Bueno. Pues yo traje varios, pero porque no sabía para dónde se iba a ir la conversa, entonces, pero haber traído varios me permite elegir uno. Que bien, lo que lo están escuchando por Spotify no van a ver, pero es el de Phil Knight, Muy bueno. que es el fundador de Nike, o Nike, como dicen los gringos. Y que cuenta toda la historia de la formación de Nike hasta su IPO. Y que tiene que ver con esta historia de emprender, esta historia de estar muchas veces al borde del abismo, de tomando decisiones que tú creías que se jugaba la vida de tu empresa, del trabajo de tu vida, en eso. Entonces, para gente que está emprendiendo, empezando en este camino, es súper motivador. Te muestra también que todos los negocios en algún punto estuvieron cerca de fallar. Claro. Uno siempre ve la historia bonita, por así decirlo, la lee, pero y un montón de decisiones malas también que ocurrieron en el camino. Entonces, nada, creo que es un libro que refleja bien como la historia y el camino de emprender independiente, que si tú quieres construir algo tipo Nike o un SaaS o lo que sea. el curso. Pero siempre vas a enfrentar los mismos desafíos en las grandes decisiones no son muy distintas al final, ¿cierto? Es muy divertido. Excelente. Tengo dos preguntas para el cierre bien rápidas. Me imagino se consideran unos locos por el SaaS, pues entraron a la industria como de manera tangencial. Hoy día me imagino que ya son locos por el SaaS. ¿Sí? Sí. Y lo segundo, ustedes... se me fue la segunda pregunta. Bueno, ¿cómo lo han pasado? ¿Bien? Bien. Me pareció un buen capítulo. Divertido. Lograron... Sí, se hace corto. La segunda pregunta es, ¿se puede emprender sobre los 40? Se puede. ¿Se puede saltar a la piscina? Se puede, yo creo que he tenido una preparación distinta. Está ahí más formado en términos de aguantar, de que la guata la aguantáis mejor, de que uno es capaz de llevar mejor las cosas, y a ver, tomando riesgo, harto, pero con madurez y siendo razonable, se puede y se lleva bien. Y uno tiene una red profesional que es un poquito más profunda que cuando estáis partiendo. Sí. Entonces, es gente que tú ya sabes cómo trabajas, con los que te ha ido bien en el pasado, y vais construyendo ahí un cierto capital donde tú finalmente no sabes exactamente qué vas a terminar haciendo con cada persona, pero el emprender hace que se estimule la creatividad y que tú vas propiciando que se vuelvan a juntar ciertos conectando los puntos, como dice Steve Jobs. Exactamente. No lo quise decir así, pero no olvidemos que en números la probabilidad de emprender exitosamente aumenta con la edad. O sea, los grandes éxitos y todo eso, uno generalmente lee de Mark Zuckerberg a los 18, o bueno, Carven empezó. Ya, pero son casos puntuales. La mayoría de los emprendedores con estos grandes éxitos que ocurren, la probabilidad es entre los 40 y 50, si no me equivoco, más alta. Así que a la piscina. Porque ya post 50 la energía decae un poco y hay que tener ahí cuero chancho para hasta los 80 y... Genio. 25. Sí. Relentless. Oye, muchas gracias. Son los arriesgados los 80. O quizás no le tiene tanta fe al retorno del largo plazo. Sigue a trabajar nomás. Oye, muchas gracias. Ha estado entretenido. Y nada, pues para los que nos escuchan, nos vemos en un próximo Locos por el SaaS. Chao. Chao.